Yo no oigo nada. No. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos y muchas gracias por acudir a esta comparecencia en la que estoy con ustedes, con todo el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, con los representantes de la Consejería de Hacienda y con los medios de comunicación de la región. Muchas gracias por acompañarnos. Como saben, les hemos convocado para tener la oportunidad, al igual que he hecho en otros ejercicios, de poderles contar el presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2014. Pero antes de ello, creo que hay una noticia de excepcional interés para todos los ciudadanos, no solo los ciudadanos de Castilla-La Mancha, sino los ciudadanos de toda España, y me quiero referir a ella por su importancia y su trascendencia, sobre todo hoy, aquí, en nuestra región, y por los datos que hemos conocido. En el mes de septiembre, el paro ha bajado en Castilla-La Mancha en 12.040 personas. Es decir, tenemos hoy en Castilla-La Mancha 12.040 desempleados menos que en el mes anterior, lo que supone un descenso del paro del 4,8%. Para decirlo de otra manera, aunque la cifra sigue siendo dramática, 238.590 personas están hoy en paro en Castilla-La Mancha. Ello supone, sin embargo, 33.020 parados menos que a principios de año y 36.098 parados menos que el pico más alto de todo el desempleo en Castilla-La Mancha. Y, además, una cifra realmente importante para mí, y es que se ha reducido el paro en términos interanuales. ¿Qué quiere decir esto? Que por primera vez en 7 años, en Castilla-La Mancha, por primera vez en 7 años, el paro se ha reducido de un año a otro en 647 personas. Por primera vez, repito, en 7 años. Por lo tanto, 12.040 desempleados menos en Castilla-La Mancha. El mejor mes de septiembre de toda la serie histórica, tanto en términos absolutos, 12.040 personas, como en términos relativos, un 4,8%. Por sectores de actividad, y también creo que merece la pena resaltarlo, ha bajado el paro en agricultura en 6.870 personas, pero no solo en agricultura, por los motivos estacionales que todos conocemos en nuestra región, particularmente la vendimia, ha bajado el paro en Castilla-La Mancha. En la construcción, 3.121 personas, en la industria casi 1.500 y en el sector servicios 1.546 personas. Hoy podemos decir, por ejemplo, que hay 4.479 personas menos desempleadas en el sector de la construcción que en septiembre del año pasado y 993 jóvenes menores desempleados menos que en septiembre del año pasado. Es decir, cifras que abundan en el descenso por primera vez en 7 años del paro en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en términos interanuales, no solo mes a mes, donde la variación puede ser y es más volátil y puede fluctuar más porque unos meses son mejores y otros meses son peores. Ya estamos hablando de descenso en términos interanuales. Repito, la primera vez en 7 años. Ello
tiene mucho que ver con lo que les voy a presentar a continuación en términos de alentar a este Gobierno, al Gobierno que me honro en presidir, en seguir trabajando en una dirección que nos demuestra que la austeridad, que el equilibrio presupuestario, que el ser prudentes con los gastos, en presupuestar de verdad lo que se gasta, no menos ni más, el intentar no gastar más de lo que tenemos y en decir la verdad a los ciudadanos acerca de lo que realmente tenemos y de lo que podemos disponer, junto con un Gobierno sobrio y austero, acaba dando sus frutos. Por lo tanto, es un aliento para el Gobierno y yo creo que es una magnífica noticia hoy para los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Y, como les decía, les voy a contar las líneas maestras del presupuesto de Castilla-La Mancha para el año 2014. Y quiero decirles también a todos los ciudadanos que gracias a su esfuerzo, al esfuerzo de todos los ciudadanos, liderado por el esfuerzo del Gobierno y a su compromiso con Castilla-La Mancha, con esta tierra que es la nuestra, hoy podemos afirmar que el momento de los grandes ajustes ya ha terminado. Como todos ustedes conocen, cuando asumí la presidencia de Castilla-La Mancha, me encontré con una situación de práctica insolvencia de las cuentas públicas y de unos servicios públicos al borde del colapso. Bien, desde el principio empezamos a adoptar medidas, desde el principio empezamos a controlar el gasto y empezamos a gastar el dinero de los ciudadanos de Castilla-La Mancha a aquello que era estrictamente necesario para mantener los servicios sociales básicos. Las diferentes políticas, por lo tanto, de racionalización y las numerosas reformas que hemos emprendido desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, reformas de carácter estructural, han ayudado y están ayudando a transformar nuestro aparato productivo y están empezando a surtir efecto en nuestra comunidad. Nos ha permitido pasar de un ajuste presupuestario de 1.945 millones que hubo que hacer en el año 2012 a los 476 millones que hubo que ajustar en el año 2013 a 63 millones de euros que habrá que ajustar para el año 2014. Hoy tenemos unas cuentas saneadas, una deuda ordenada y una cartera equilibrada en la deuda, tanto en los tipos de interés como en los vencimientos de los préstamos, una importantísima reducción en los tiempos de pago a los proveedores de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, una presupuestación de los ingresos prudente, es decir, no creer que vamos a ingresar más de lo que, por sentido común y por cómo funciona la economía, de verdad sabemos que podemos ingresar, una eficiente gestión y también asignación de los recursos y un adecuado control del gasto. Y, sobre todo, tenemos algo fundamental, tenemos la confianza y la credibilidad de los mercados, de los inversores, de los empresarios y, lo que es más importante para mí, de la mayoría de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Pero, con independencia de que la época de los grandes ajustes ha terminado, no pueden ser estos unos presupuestos expansivos, porque tenemos la obligación de mantener un equilibrio presupuestario para, de esta manera, garantizar que podamos disfrutar de unos servicios públicos sostenibles. Y por eso los presupuestos generales de la Junta para el año 2014 se han elaborado cumpliendo el objetivo de déficit, que es del 1%, esto supone 367 millones de déficit, y también cumpliendo el tope máximo de deuda al que puede llegar la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es algo más de un 30,5%. Además, como en los años 2012 y 2013, los presupuestos generales de la Junta defienden el rigor, la credibilidad y la transparencia y suponen algo muy importante, es que todos los gastos que se producen en Castilla-La Mancha
todas las partidas que se fijan, todas están financiadas. No hay compromisos por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha que no estén financiados en los presupuestos generales de la Junta, a diferencia de lo que ocurría en ejercicios anteriores con el Gobierno anterior. Los presupuestos del año 2014 ascienden a 7.963,82 millones de euros. Suponen un incremento del 7%, pero este 7% se refiere fundamentalmente a aumento de ingresos financieros que se destinan en gran medida a la amortización de la deuda. 1.061 millones de deuda vencen este año, y a financiar el déficit permitido, que es 367 millones de euros, como les decía. Descontados estos gastos, el presupuesto no asciende, sino que desciende en un 1,05%. El límite de gasto no financiero, por lo tanto, suma 5.676 millones de euros. Y lo que se conoce con el nombre del techo de gasto, que es todo lo que les he dicho, pero sin incluir los créditos destinados a pagar los intereses de la deuda, el techo de gasto es de 5.138 millones de euros. Como ustedes saben perfectamente bien, y me gustaría explicárselo con detenimiento a los ciudadanos que nos puedan escuchar o ver, la cifra más relevante de un presupuesto es lo que se llama el gasto no financiero. Es la carta de presentación de un gestor público ante sus ciudadanos, porque aquí se quita el gasto que puede venir de la Unión Europea o del Gobierno de España, pero que tiene un carácter finalista y donde el Gobierno no puede decidir, el Gobierno de Castilla-La Mancha, en qué lo gasta, lo deja de gastar, sino que es dinero del que nosotros no podemos disponer discrecionalmente, lo gastamos, pero tenemos que gastarlo en determinadas partidas, y también excluye la partida del déficit, lo que nos dejan tener de déficit este año, que es un 1%. Esta cifra del límite de gasto no financiero junto con el techo de gasto, que es todo lo que les he dicho, descontando los intereses de la deuda que tenemos que pagar, como cualquier ciudadano que tenga un crédito, también nosotros tenemos que pagar los intereses de la deuda, constituyen aquellos créditos, aquel dinero que de verdad puede emplear la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para hacer las políticas de servicios públicos en nuestra región, y es sobre lo que de verdad podemos establecer el gasto de forma discrecional. Por lo tanto, aquí es donde se mide cómo funciona y cómo trabajan los gestores públicos. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues como otros años, con rigor, con austeridad y diciendo la verdad, y presupuestando todas aquellas partidas que son un compromiso de este Gobierno, y así figura en los presupuestos generales de la Junta, que se presentaron el pasado 19 de septiembre y aprobaron en las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha. Del análisis de estas cifras se deduce que nuestra región tiene que destinar el próximo año, en el año 2014, 538 millones de euros a pagar intereses de la deuda, que son, también lo quiero decir, 45 millones de euros más que el año anterior. Esto no significa que paguemos más intereses de la deuda, significa que este año, a diferencia de lo que ocurría antes, hemos recogido la deuda de todos los organismos paralelos a la Junta, particularmente de las empresas públicas, de GICAMAN, de GEACAM y de las fundaciones, y lo hemos agrupado todo en la partida dentro de los presupuestos generales de la Junta para que sean más claras las cuentas para los ciudadanos. Por lo tanto, los intereses que se pagan no han subido, pero sí se pagan desde el mismo sitio, por decirlo de una manera muy clara, y por lo tanto la cantidad que verán ustedes ya no verán 4 o 5 cantidades, van a ver solo una, pero es más abultada. Castilla-La Mancha se ha beneficiado también de manera muy importante de los mecanismos de financiación puestos en marcha por el Gobierno de España durante este año.
se ha beneficiado del buen comportamiento de los mercados financieros, esto que conocemos todos como que ha bajado la prima de riesgo y, por lo tanto, hemos podido hacer algunos ahorros que nos han permitido cumplir con el objetivo de déficit durante este año. Pero no se puede olvidar nunca que tenemos una deuda que amortizar por valor de, como les decía, 1.061 millones de euros y que tenemos que pagar intereses de la deuda por valor de 538 millones de euros. Y esto lo tenemos que tener siempre muy presente a la hora de disponer del gasto. Para que se hagan una idea, solo los intereses, no me refiero a la amortización, que este año hay vencimientos por ese valor, pero solo los intereses nos cuestan al día 1,47 millones de euros. Y este año vencen créditos por valor de 1.061 millones de euros. También tengo que decirles que, a diferencia de lo que ocurría antes, los préstamos tenemos garantizada su refinanciación. Antes esto nos costaba mucho y lo teníamos que conseguir a un tipo de interés altísimo. Esto, gracias a la credibilidad que ha ganado hoy Castilla-La Mancha, ya no es un problema. En cuanto a los ingresos, la previsión de ingresos de la Junta se ha hecho con un escenario conservador. ¿Qué quiere decir esto? Para que nos entendamos entre todos y para ser clara con los medios de comunicación y también con los ciudadanos, que nosotros hemos presupuestado como ingresos lo que de una manera prudencial creemos que vamos a ingresar. Si después las previsiones económicas son mejores que las que figuran en estos presupuestos, y es posible que sean mejores, quizá los ingresos puedan subir, pero la previsión la hemos hecho de forma prudente y conservadora. En este contexto, sin embargo, hemos creído prudente también y necesario reducir la presión fiscal sobre las familias, sobre las empresas y sobre los jóvenes para incentivar la demanda interna y para incentivar el tejido empresarial. A ello me voy a referir después, pero en la medida de nuestras posibilidades, ¿qué hemos hecho en estos presupuestos? Reducir la presión fiscal, no hacerla mayor. No se crea ningún impuesto nuevo y no se incrementa ningún impuesto de los ya existentes. Al contrario, hay un paquete de bonificaciones fiscales para familias, empresas mayores y jóvenes que se aprobarán con la Ley de Medidas Fiscales, la Ley de Medidas Tributarias, y entrarán en vigor antes de que termine este año. ¿De qué se conforman los ingresos? Se conforman del sistema de financiación autonómica, los llamados ingresos a cuenta, que vienen directamente del Estado a Castilla-La Mancha, igual que a otras comunidades autónomas. Bien, este año, por el sistema de financiación autonómica, Castilla-La Mancha recibe 3.863 millones de euros, lo que supone un 75,19% de nuestro techo de gasto. Y supone también una disminución del 4%. Tengo que decirles que esta disminución es superior a la media nacional. Disminuye las entregas a cuenta en el sistema de financiación como media nacional un 2,5%. En Castilla-La Mancha disminuye un 4%, pero esto no es una decisión por parte del Gobierno, esto es la aplicación automática de un sistema de financiación que, como dijimos, y como yo tuve oportunidad de decir ya incluso cuando no era presidenta de Castilla-La Mancha, siempre ha perjudicado a Castilla-La Mancha. La aplicación directa del sistema de financiación nos perjudica en menos 166 millones de euros. ¿Qué ocurre, no obstante? También lo quiero decir, a pesar del deficiente sistema de financiación que tenemos para Castilla-La Mancha y contra el cual siempre nos hemos manifestado. Pues que los ingresos tributarios, incluidos los ingresos tributarios propios, lo compensan y se produce un aumento en estos ingresos. Un aumento en los ingresos tributarios no porque haya más impuestos, sino porque, como la actividad económica está empezando a mejorar, se recauda más. Y, por lo tanto, ese incremento, que supone un 4,4%, hace que se compense con la pérdida de las entregas a cuenta del Estado. Como pueden comprobar, se trata, por ello, de unos presupuestos austeros y de unos presupuestos realistas, pero que destinamos a los servicios sociales básicos gratuitos, a la sanidad,
y a la educación el 85,6% del total del gasto. Aumentan también los gastos en inversión productiva, un 5,8%. Apostamos en este presupuesto también por las políticas de internacionalización, que crecen un 10%, e incentivamos sectores estratégicos como la agricultura o la ganadería en nuestra región, o el incremento del 11% en la investigación científica, técnica y aplicada. Suben también los gastos de personal por dos motivos. Porque se presupuestan todos los gastos de personal, no se deja nada sin financiar, y sobre todo suben por el incremento de la actividad en el SESCAM, en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. El incremento de la actividad, incrementando el número de intervenciones en los planes para ir paliando las listas de espera, supone un incremento muy importante en el capítulo de gastos de personal, y a eso se debe fundamentalmente este incremento. Quiero decirles que en partidas fundamentalmente se producen las subidas en el área de fomento, en agricultura, en el Instituto de Promoción Exterior, en la Agencia del Agua y en el Instituto de la Mujer, asuntos todos ellos de especial importancia para Castilla-La Mancha. Son sectores de especial sensibilidad o sectores estratégicos para el mantenimiento y la creación de infraestructuras, la actividad agrícola, las exportaciones y las inversiones extranjeras. Estamos convencidos de que el tiempo nos está dando la razón y de que la estabilidad financiera, la reducción del déficit público y el ahorro presupuestario son buenas decisiones en el ámbito de la política económica y son imprescindibles para salvar nuestro tejido productivo. Por ello, también, como les comentaba antes, además de estos presupuestos, paralelamente aprobaremos la Ley de Medidas Tributarias. Ley de Medidas Tributarias que suponen un incentivo para unos sectores amplísimos de población en nuestra región. En el ámbito de las familias, se amplían las deducciones en el impuesto de la renta de las personas físicas por familia numerosa para, en el ámbito de la adquisición de libros de texto y de enseñanza de idiomas durante la época de la educación obligatoria, lo cual va a beneficiar a 200.000 alumnos. Deducción también en el impuesto de la renta por acogimiento familiar no remunerado de menores, y para las familias que por distintas circunstancias hayan tenido que abandonar su vivienda habitual y lo hayan tenido que entregar al banco en dación en pago y arrienden al mismo tiempo en ese mismo banco una vivienda, una bonificación del 100% en el impuesto de transmisiones patrimoniales. Medidas también de apoyo a las personas discapacitadas. En el impuesto de la renta se fija una deducción que mejora la ya existente por discapacidad de ascendiente o descendiente, y hay dos novedades. En el impuesto de sucesiones y donaciones, las personas discapacitadas con un grado de discapacidad superior al 33% e inferior al 65% tendrán una reducción en el tributo de hasta 125.000 euros, y cuando la discapacidad sea superior al 65%, esta deducción será de hasta 225.000 euros. Estas reducciones se aplican además de las que existen por grado de parentesco. Para las personas mayores, en el impuesto de la renta de las personas físicas también hay una deducción que mejora la existente, que afecta a unas 20.800 personas, y también una deducción para contribuyentes que cuiden a personas mayores de 75 años, lo cual puede afectar a más de 2.600 personas. Como novedad, también una deducción por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años y de discapacitados con un grado inferior al 33%. Hay medidas de apoyo a los jóvenes en el impuesto de la renta de las personas físicas, una nueva deducción por arrendamiento de vivienda habitual para los menores de 36 años,
que llega hasta el 15% y en situaciones especiales hasta el 20%. Medidas de apoyo también a los empresarios en el impuesto de la renta de las personas físicas por la adquisición de participaciones sociales en sociedades cooperativas agrarias de Castilla-La Mancha y también en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, tanto por la adquisición o por las escrituras de obra nueva afectas a actividades económicas, como por la adquisición de locales de negocio. Por lo que se refiere a la cantidad que Castilla-La Mancha recibe directamente en el ámbito, además de los presupuestos generales del Estado y las entregas a cuentas por el sistema de financiación, la cantidad que recibimos como inversión directa del Estado en Castilla-La Mancha, la inversión directa del Estado este año en Castilla-La Mancha será de 492 millones de euros, es decir, una inversión de 232 euros por habitante en Castilla-La Mancha, lo cual supone un 11% más que la media nacional por habitante. Se produce una disminución en el cómputo total, en la cantidad total del 19%, que se corresponde fundamentalmente con la terminación de la línea del AVE de Albacete-Alicante, que, como saben ustedes, se ha inaugurado este año, que era inversión directa de Adif. También la terminación de la A40 Toledo-Talavera de la Reina, en el tramo que también se ha inaugurado este año, y también en ciertos ajustes por retrasos en tramitación en las inversiones en el ATC de Cuenca. También quiero destacar, y creo que esto es muy importante, que en las previsiones plurianuales del Gobierno, la previsión para inversiones en Castilla-La Mancha en el año 2015 se remontará y se producirá un aumento del 30% en las inversiones directas del Estado en Castilla-La Mancha. En cualquier caso, creo que es una buena cifra de inversión, teniendo en cuenta las obras tan importantes que se han terminado y, particularmente, en el coste, quiero destacar la línea del AVE. Por contra, figura en los presupuestos generales del Estado la nueva estación para el AVE futuro en Talavera de la Reina y proyectos para poner en marcha, como es la autovía de Toledo a Ciudad Real. Bien, esto es lo que yo les quería comentar, agradeciendo a todos su presencia, agradeciendo al Consejo de Gobierno y a todos los funcionarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el esfuerzo que han hecho para la elaboración de estos presupuestos. No es fácil hacer unos presupuestos cuando los límites están tan tasados y cuando son pocos los márgenes de maniobra, pero sí es verdad que todos los compromisos están financiados, mucho más de lo que se podía decir antes, que nos comprometemos con los ciudadanos, y es verdad también que al final el rigor, la verdad, la austeridad y el equilibrio acaban dando buenos frutos, hacen que se reactive la economía, y creo que en ello también tenemos una parte de la explicación, una parte al menos de los buenos resultados en términos de desempleo en este mes en Castilla-La Mancha.